Aide, y a ti, ¿también te placería hablar en latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitré. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Ahora estamos saliendo de la calella de la Kula para la otra banda. Estamos viendo aquí la culiba del Bekchi para defender al Kal de Neve Shalom, que existe hasta hoy, el Kal de Neve Shalom. Si lo vemos de más cerca, este es el Kal de Neve Shalom. Hay adentro, seguro, la sala de Kal, hay salas de fiestas, y hay el museo de judíos que ainda no me safado a verlo. Este Kal existe hoy en día. Y aquí se asentaba el loco judío. Había loco judío de la Maale. Se asentaba el loco judío del Maale y el bocal de beberaje en la mano y gritaba y bebía y hacía tornos aquí y todos ya sabían que es el loco judío de la Maale. ¿Y este era dangeroso o solamente estaba loco? ¿Ya estaba cuál? ¿Era dangeroso, era periculoso o solamente estaba No, loco? no, solo bebía y gritaba. Okay. Ahora estamos tornando la misma Maale, estamos viendo de otro ángulo. Aquí para arriba, 2 puntos, si se sube para arriba, se arriba a la estación del túnel. El túnel es el que había no, el metro chico de Estambul. Hoy hay otros metros. Aquel tiempo era el único metro que había en Estambul. Y cuando subimos arriba, estamos viendo, no esto de aquí. Estamos viendo, aquí es la estación del túnel y aquí es también la estación del tramvay. El tramvay que se va hasta la plaza de Taksim. Si miramos de esta banda la calella, es empecillo de la calella que se llama Beolu, o se llama Istiklal Jatesi, o se llama Perá. Tiene 3 nombres. Yo la tengo sentido como pera. Sí. Perá, sí. Cuando nos hicimos un poco más grande, decimos la calella de la Kula y empezamos a surtuquear aquí. Aquí es el empecillo, no hay mucha gente, mas si nos vamos un poco más por allá, vas a ver que esta calella era la más famosa aquel tiempo en Estambul. Todas las boutiques, las más luxas, estaban aquí. Muchas de estas boutiques eran judíos y griegos y armenios. Por esta razón pienso que en Kuluk, cuando empiezan los pogroms, empiezan con las boutiques de esta... Sí, me tomaste la palabra de la boca. El pogrom grande afectó aquí. Aquí destruyeron todas las boutiques, todo lo que hicieron, lo mucho es aquí. Lo más era aquí. Ahora en esta calella, en esta yate, había unas cuantas cosas. En primero de todo había aquí 5 cinemas, 5 o 6 cinemas. Yenimelec Cinemas, Atlas Cinemas, Lux Cinemas, MX Cinemas y más. Nos íbamos a las cinemas a ver film. En esta calella, como dijimos, había muchos cinemas. Uno de los cinemas era aquí a la derecha, había una callejica. Y este cinema se llamaba Yenimelec Cinemase, adentro de la calella. Y al lado de este cinema había Dancing Hall. ¿Cuál es Dancing Hall? Es un lugar, en primero te vas a la cashiera y mercas fiches. Y después se entra a una sala grande
y allá están asentadas chicas o mujeres que son bailaderas. Y hay música continuamiento en la sala. Y cuando te quieres empezar cómo se baila, diremos cha-cha-cha, y viene la música de cha-cha-cha, te vas a una de estas maestras y le das un fish y ella te baila esta cantica contigo, también cómo se baila. Después tango, también tango. Después pasadoble, también pasadoble. Y de este modo nos ambecimos aquel tiempo cómo bailar. Y esto me aprovechó muchos años que me ambecí cómo bailar estos bailes. Esto, aquí había pabellones. ¿Cuáles pabellones? Pabellones es nightclub con desnudas que están bailando y otras medias desnudas venían a la mesa tuya para que les merques beberaje, porque el lugar esperaba de ellas que nos haga mercar beberajes para ellas, y los beberajes eran muy caros. Y se bailaba y no sé cuál. Más de esto, si nos vamos más por allá, aquí hay una callejica que se entra adentro y en esta callejica había dos lugares muy importantes. El primero era por aquí, por la Siedra, que era una sala grande con mesas de bilardo. Bilardo de 3 topes, no como hoy muchos topes y buracos. Aquel tiempo no había buracos, no había muchos topes. Había solo 3 topes. El blanco, diremos, es de uno y el amarillo del otro y el colorado. Cada uno cae con el top suyo en una dada que chaftee a los 2 topes, a los otros 2 topes. Si rehusó es un punto que se registraba aquí y continuaba a jugar. Si no rehusó, el turno pasaba al otro. Nunca esto no es Colai del todo. No es Colai, aquí había maestros profesionales que podían 15 puntos, 20 puntos, jugar sin perder el turno. Y Wow. nosotros nos asentábamos a verlos, era una de salir de verlos, cómo están jugando. Más habían y otras mesas, más por aquí, para nosotros, que alquilábamos la mesa, diremos, por 1 hora y jugábamos este bilardo. Hoy me está viniendo mucho a mancar este bilardo a mí, me place mucho jugar esto. ¿Y cuántos tornos podías hacer? Vosotros que no eras profesionales. Tornos de... Diremos 3 era lo más. Mismo 3 Y filo 3 es mucho, 3 es cuando ya nos empecemos mucho. En el empecillo ni un punto se podía hacer. Él daba, diremos una dada, diremos el top suyo es el blanco. Él daba una dada, el top se iba aquí, se iba aquí, se iba aquí, se iba, chafteaba el 1 y chafteaba el 2. Estos maestros saben hacer esto. Tornaremos a la calella esta. A la derecha había una calella muy importante para nosotros, los mancebos, que estábamos llenos de testosterones. Esta calella se llama abanos sokak. Abanos en turco es un leño duro que se toma del arbolé, que arriento del arbolé es preto. En esta calella, ¿cuál había? En esta calella había putanería legal.
Y cabe decir que esta putanería legal empezó, la primera vez empezó en 1884 en el tiempo del Imperio Osmano. Y para que tengamos una figura, la vitrina coronada primera en Ámsterdam empezó en 1894, quiero decir, 10 años después. ¿Y cuál se hace aquí? Aquí hay apartamentos de este modo. La puerta de abajo es abierta. Adentro están las putanas desnudas. Y los hombres están mirando. Si te place una de ellas, entras adentro, pagas lo que debes de pagar, los dos subís arriba y haces lo que cabe hacer y sales afuera. Y había putanas populares que la gente estaban en la cola para ella. Aquí estamos viendo una que vino de casa entera vestida, entraba adentro, se desnudaba y después salía afuera para beber cigarro. Esto era Abanos Sokak. Ahora arribamos a Taksim, que es una plaza muy renomada en Israel, en Estambul. Y cuando tenía, parece 15 años de este modo, nosotros pasamos a morar aquí detrás, en una calleja de aquí. Después que me di 5 clases en la escuela judía, vine a meldar la secundaria en otra escuela, que es escuela turca, Nilüfer Hatun Orta Okulu, que era en otro quartier, un poco lejos. Venía aquí con autobús. ¿Y aquí cuántos años tenías cuando empezaste? La segunda clase, ¿cuántos años es? 7, 12, diremos 13 años. Vine el día aquí, la segunda clase y la setena. Aquí la chanta de la escuela trocó el cantón. Cuando veníamos aquí de mañana, metíamos la chanta, la arronchábamos en un cantón en la clase, nos íbamos a ver filmo y tornábamos a tomar la chanta y ir a casa. Este modo, la segunda clase, la setena clase quería en clase. Quiero decir, le hice 2 años. En la 8ª clase me tomó el maestro de historia, me dijo, es pecado que estás aquí, pecado por el tiempo que estás, pecado y mancía que estás aquí, más mejores, vete a laborar, es más mejor para ti. Y de este modo salí de la escuela y me fui a laborar en una botica, me empiejé en una botica aquí cerca del Charchí Grande. Aquí había una calejica, en esta calejica había una botica de un judío, León Ben Sasson, que está en Gan Eden. Tenía botica y hacía importación de partes de automóviles. Como decir, feneres y rulmanes y caruchas y este modo de cosas. Y las vendía a las boticas que estaban en Taksim. En Taksim había muchas boticas que vendían estas partes. Él hacía la importación y las vendía a las boticas. Y yo estaba allá empiejado, casi, diremos, año y medio, este modo, hasta que vino un chico de Israel, que estaba turista en Israel, y dijo, no sabes, en Israel todo es libre, allá hay fiestas, hay chicas, hay paseos, hay esto, hay aquello. Esto dicho, y yo sentí, todos libero, todos hacen lo que quieren, hay chicas. Al día me apercibí aquí en este edificio, en Harbi, se dice aquí, había el consulado de Israel.
vine aquí, les dije, yo oí que en Israel hay, todo es libre, todos hacen lo que quieren y hay muchas chicas, yo me quiero ir a Israel. De este modo, me hablaron, me dijeron, ¿qué años tienes? Les dije, 17. Me dijeron, quiero que vengas aquí con tus parientes. Al día vine allá con mi madre y mi padre. Les explicaron que me van a tomar la agencia judía en el cuadro de Aliyat Noar, que es un proyecto de la agencia judía de traer a Israel y chicos que hagan emigración y que me van a meter a una escuela internada y que no se estrechen y esto y aquello. Vinimos a casa, lloros, maullos. ¿A dónde te vas a ir? ¿Con quién te vas a quedar? ¿Quién te va a mirar? ¿Cuál de aquí, de allá? Les dije, yo me quiero ir. Esto es.